Yo con la nueva tecnología, ¿cómo puedo usar la tecnología? Lamentablemente, en esta época de cambio acelerado que algunos llaman la era de la obsolescencia permanente, me encanta ese término porque todo ya tenemos algunos ya está obsoleto. Porque alguien en China ya creó una cuestión mejor. Si pensamos hace 3 años, antes andábamos con el celular de palo, ya todos son celular de palo, siempre aparece un celular mejor, más delgado, más rico, ¿no es cierto? Entonces, ¿la obsolescencia parece que esto queda obsoleto? Sí, la flechita aprieta. Bueno, eso fue que ya, voy a apretar la flechita. Entonces, lamentablemente el cambio ha llegado poco a la sala de clase. No ha llegado como debiera llegar. Yo creo que principalmente porque está liderado por gente que no nacieron en este siglo. Hoy los jóvenes ni siquiera se preguntan, ¿no es cierto? Las nuevas generaciones nacen tecnologizados, no como algunos de nosotros o más adultos que se tienen que preguntar, ¿es necesario? Para el otro es un hecho, es un dado, es algo dado en el nuevo mundo. Y el gran problema es que son los encargados de educar a quienes van a liderar en el siglo XXI. ¿Se imaginan ustedes entrar a una sala de operaciones y que no hay un monitor viendo cómo está el paciente? Nunca hoy entro a una oficina y no están todos trabajando. ¿Se imaginan entrar a una oficina y que no esté cada uno con su computador? Que haya una secretaria sin un computador al lado, que haya un doctor que anote las cosas en un cuaderno de papel, así como la mamá de nosotros, que mantenían todo. Eso no existe, es imposible. Entonces nos tenemos que preguntar por qué la sala de clases sigue así. Y claro, los profesores fueron educados de otra manera y siempre dicen, ay, pero si yo aprendí así y salí de lo más bien, ¿no es cierto? Pero eso ya no es excusa. Los alumnos, que lo peor de todo, están terriblemente aburridos y desmotivados. Si yo me aburría en la sala de clase, imagínense cómo se aburren hoy los nuevos alumnos. Entonces, es imperativo para estos nativos digitales que viven en una manera de ser, que viven en comunidades participativas, y esto es claro, que viven conectados o reciben algo, retweet, resend, ¿no es cierto? En mi época uno tenía que ir y tener un teléfono en la casa y llamar por teléfono. Entonces realmente es otro mundo del que estamos hablando, es otro tipo de alumno del que estamos hablando. Entonces si es otro tipo de alumno, ¿por qué no hay otro tipo de enseñanza? Y la enseñanza sigue exactamente igual. Pueden haber colegios, algunos más desarrollados que otros, pero del colegio de mi hijo tienen el módulo tecnología. Colegio de mi hijo, colegio particular pagado, y pago harta plata por el colegio de mi hijo. Y tienen el módulo de tecnología. Entonces realmente uno dice, ¿qué nos espera como país? Si todavía no entendemos que es una nueva manera de pensar, una nueva manera de hacer las cosas. No es la tecnología, es lo que la tecnología te deja hacer, ¿no es cierto? Lo que te posibilita la tecnología. Entonces, esto salió hace muy poco en una revista y a mí me llamó mucho la atención. El déficit escolar se vence con motivación. Una experta en déficit atencional. Tratando de mover el déficit atencional, todos los niños tienen déficit atencional, les dan Ritalin, les dan pastillas, y que el experto en déficit atencional te dice simplemente que es aburrimiento, yo creo que tenemos que creerle, ¿no es cierto? Como dijo el gran Jean-Paul Guy, no hay aprendizaje sin motivación. Tenemos que, nuestra principal labor aquí, que hay tantos educadores, es tratar de motivar a nuestros alumnos, porque gracias al amor al conocimiento es que se aprende. No se aprende como nos enseñaron a nosotros, hablándonos así como loro al frente de una sala. Lo otro que salió, ven ustedes este año en el diario, existe una desconexión entre lo que se aprende en la escuela y lo que se pide en el mercado laboral. El mercado laboral, que es primero lo que te pregunta, ¿cómo trabaja usted en equipo? Usted es líder, ¿no es cierto? Su capacidad de liderazgo, su creatividad, su capacidad de trabajo en equipo. ¿Y quién nos enseña eso en el colegio? Nunca, no están preocupados de enseñarnos estas habilidades blandas. El premio Nobel de Heckman, que vino el año pasado a dar una charla, que no sé qué fue el premio Nobel de Economía. James Heckman vino aquí lleno, el CEP, todos los economistas a escuchar el premio Nobel. ¿Y de qué habló? El mundo va a cambiar gracias a las habilidades blandas. Y eso es lo que se requiere, y mostró todo un estudio
de millones, de una base de datos gigantesca en educación, de que realmente lo que hacía el cambio en el mercado laboral y en la economía de los países eran las habilidades blandas. Entonces, esta noticia como país para nosotros es terrible, es devastadora, porque esto no entra en el currículum, ¿ya? Entonces, como país, tenemos primero que nada un problema de inequidad, terrible, lo que les mencionaba yo antes. Los niños, a mí me cuesta creerlo, yo trabajo en una fundación que tratamos de innovar en la sala de clases con todo tipo de colegios, privados, particulares subvencionados y colegios de escasos recursos. Colegios de Peñalolén, este año trabajamos en 3 colegios de Peñalolén. Son niños que se están graduando en un técnico profesional y que se están graduando y que nosotros les hacemos clases en un tercer año y nunca han pisado la sala de clases. Nunca. Están pagando una educación, son colegios que tienen copago, están pagando, son colegios que tienen un nombre en inglés, el Boston College, el Washington Institute, y nunca han pisado una sala de computación, se gradúan de comercio exterior, y nunca han tocado un computador en ese colegio. Entonces, realmente eso es muy preocupante nosotros como país, de partida se le está metiendo la boca a todos sus apoderados. Y también tenemos un problema de déficit en competencias emprendedoras como país. Como país nosotros nos estamos quedando atrás. Somos un país rico en recursos fósiles, ¿no es cierto? Recursos naturales, pero ¿qué pasa en el recurso humano? Nosotros necesitamos tener una mentalidad distinta y esta mentalidad no se está metiendo en los colegios. Y esto es un problema transversal. Nosotros hacemos clases en colegios privados, públicos, en particular subvencionado, y es en todos los colegios lo mismo, se sigue enseñando en todos los colegios de la misma manera. Y lo más peligroso claramente es la desmotivación, porque los chicos no ven la necesidad de ir a clase. ¿Para qué voy a ir yo a clase? Pero si ¿a qué? Si yo me meto en Google y está lo mismo que me está diciendo la profesora, ¿para qué voy yo a clase de historia? ¿Para que me pase la Revolución Francesa? Si yo la tengo aquí, me meto en mi teléfono y tengo la Revolución Francesa. Entonces en la era del conocimiento, en la sociedad del conocimiento tenemos realmente que cuestionarnos. Cuando el conocimiento no vale nada. Antes lo que más valía era esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas enciclopedias teníamos en la casa? Uno entraba al tiro, lo más importante era la enciclopedia, porque quería decir que tú sabías. Hoy no vale nada. El conocimiento lo crean los usuarios. Conocimiento gratis. Uno para saber se mete algo creado por usuarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando existe esta barrera tan difícil entre lo que pasa en todo el mundo, en esta revolución, en este torbellino de la información y la sala de clase? Hay que partir de a poquito, pero de a poquito se puede. Entonces nosotros... Y es trabajando con los profesores, es por lo menos lo que nosotros hacemos en Innovación. Vino aquí también en la aula de la Universidad Católica, vino hace poco la experta del Ministerio de Educación de Corea. Entonces nosotros fuimos a escuchar, qué salvaje, cuál es la panacea que nos va a traer. Y en realidad hablaba unas cosas ya sofisticadísimas, del profesor Alien, era una cosa pero no fue barroca. Pero al final, yo me acuerdo que el director de Fundación Chile le pregunta y le dice, bueno, ¿y qué es lo que nosotros nos puede dar como recomendación para Chile? ¿Ya? Y dice, la única recomendación para Chile es que en este cambio tecnológico nunca se deje atrás a los profesores. Y para mí fue increíble. Después de que lo único que había hablado de las clases virtuales, todo, lo único que dijo, el cambio realmente lo lleva el profesor. Porque el profesor es ese ente afectivo que hace relacionarse al niño con el conocimiento. O si no, que se eduquen en la casa. Bueno, que muchos lo hacen, el homeschooling es una corriente muy grande, pero está muy demostrado que la sociabilización, el aprendizaje entre pares, es lo que más determina el nivel de conocimiento de un alumno. Entonces, partamos trabajando con los profesores. ¿Para lograr qué? En gran marco es un tipo de aprendizaje nuevo, un tipo de aprendizaje que sea individualizado. O sea, antes el profesor se paraba adelante y a todos les caía el contenido por igual, ¿no es cierto? Ahora la idea es tratar de entender que cada alumno de la sala de clase es un individuo, por lo tanto que viene con sus competencias, con sus motivaciones, con un historial de vida distinto, por lo
tanto que le interesan cosas distintas, que va a ser malo para una cosa, va a ser buena para otra, y eso es bueno. Es buena la diferencia, es buena, y nosotros crecemos cuando hay diferencia. La Velo recién hacía tanto énfasis en lo que es la interdisciplina. Entonces, valorar esta sala de clases que está llena de individuos distintos. Y mientras más distintos, mejor. Nosotros acá en Chile segregamos por nivel socioeconómico, nuestra educación no puede estar más segregada. Eso es lo peor que podemos hacer. El aprendizaje entre pares es más rico mientras la gente más distinta es. Y en la sala de clase, entonces, hacerlo trabajar. Luego viene el aprendizaje colectivo, ahí como decía de Vygotsky, que estos individuos que traen sus motivaciones, sus talentos, hacerlos trabajar en conjunto. Yo cuando tuve la oportunidad de estudiar en Harvard, me acuerdo que el principal curso, como el curso que era el core, el que era base para todos, lo primero que nos hicieron fue un test de personalidad a todos. Y todos nos separaron en distintos grupos según lo que daba el test de personalidad, y después nos hacían trabajar durante todo el semestre todos los que eran de grupos distintos. Y era muy bueno porque después, todo el tiempo que estábamos trabajando, nos dimos cuenta de que el que había salido con el test de personalidad, de que era el mateíto, era el que te estaba mandando el mail. El que había salido con el test de creatividad, que era el más creativo, era el que realmente decía, no, hagámoslo por acá. Y a nosotros en un minuto nos da un poco rabia, pero ahí decimos, ya, por algo estamos con el que es distinto, y te das cuenta que el resultado es mejor. Entonces, si trabajamos con puros iguales, nunca nos vamos a superar, vamos a hacer siempre algo así. Mientras más distintos seamos, más mejores somos. Entonces, el aprendizaje tiene que ser individualizado, valorando a cada individuo activo. ¿Ya? Esto que los alumnos estén ahí sentados, no. Ahora los alumnos a trabajar, los alumnos a investigar, los alumnos a crear. ¿Ya? Los alumnos no más sentados ahí, calladitos, mientras menos se muevan posible, mejor. ¿Sí? Mientras menos nos movíamos en el colegio era mejor. Aquí lo peor, el caos organizado, como se le llama, ¿no es cierto, Leticia? O un caos ordenado. Que haya ruido en la sala de clase, eso es bueno. Si están callados, es malo, porque de todas maneras más del 50% está despistado, eso es seguro. Tienes que estar hablando. ¿Ah? Y bueno, entonces el aprendizaje colaborativo, Vygotsky, si hay alguien aquí que no haya leído Vygotsky, maravilloso. Vygotsky demostró científicamente que si tú pensabas, solo llegabas a cierto nivel, pero si luego te ponían el mismo problema y te ponías a reflexionar con otro, a hablar con otro, a conversar con otro, tú eres más inteligente. ¿Cómo no va a ser lógico? O interesante. Somos más inteligentes cuando pensamos con otro. Es algo tan sencillo. Entonces, ¿por qué los colegios y las pruebas son todos individuales? Si queremos ver qué es lo que sabe nuestro alumno, tenemos que sacar el mayor potencial. El aprendizaje debe ser colectivo. Luego las empresas nos demandan, nos exigen que sepan trabajar en equipos distintos, en equipos interdisciplinarios, y se llena la boca, y realmente en el colegio nunca lo aprenden. Entonces, eso, lo de Vygotsky se llama zona de desarrollo próximo. Esa zona en la que yo llegué hasta aquí solito, y yo también mejoro todo esto cuando pienso con otro. Y el aprendizaje en la sala de clase debe ser creativo. Tenemos que hacer que los alumnos creen, que los alumnos hagan, no más pruebas de conocimiento de cuánto saben. Las pruebas deben ser de qué es lo que saben hacer, porque la sociedad del siglo XXI no vale qué es lo que saben, da lo mismo que lo que saben. Tú puedes saber mucho, pero eso da lo mismo. Lo que se vale es la propiedad intelectual. Esa es la riqueza del siglo XXI. Y la propiedad intelectual no es nada más sencillo que es lo que tú puedes hacer con el conocimiento que tienes. Entonces, eso tenemos que fomentar en las sala de clase. Aquí están las 21st Century Skills. Si ustedes se meten en www.21stcenturyskills.com, están enumeradas qué son en los alumnos lo que deben ser estas habilidades del siglo XXI. Primero, resolución de problemas. Pensar a los niños que tenemos que entrenarlos para que resolucionen problemas. Como decía la Tina Selig de Stanford, a nadie le pagan por solucionar un no problema. La idea es tener en la mente la capacidad de estar solucionando problemas y de ver problemas. Eso es la base del design thinking, encontrar el verdadero problema. Luego la creatividad y el emprendimiento y la toma de decisiones. Eso está en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Entonces luego en nuestras maneras de trabajar está la colaboración y la comunicación. Porque también hoy lo más imprescindible es cómo tú
sabes, como tú demuestras lo que tú haces, lo que tú sabes, qué es lo que tú haces, y eso tienes que saber cómo comunicarlo. Nosotros trabajamos, como ustedes, con Prezi en los colegios. Algo tan sencillo, pero es un lienzo blanco que se pone en la idea. Entonces los chicos tienen que salir adelante, ¿no es cierto? A presentar, a hablar. Ya el PowerPoint ya está siendo obsoleto, porque el PowerPoint es de pensamiento lineal. Nosotros no pensamos linealmente. Nosotros tenemos un gran lienzo aquí en nuestra cabeza y tenemos que empezar a ver cuáles son los problemas. Tenemos esto, tenemos esto otro, y esto se relaciona con esto, y esto va por aquí y por allá. Bueno, la experta en precios después van a caer desmayados, es Leticia Brito. Pero esta es una herramienta que pasa, piensen ustedes que en los colegios enseñan como teoría que es un mapa conceptual. Un mapa conceptual es que la profe pone un cheque y dice, listo, ya enseñé lo que son mapas conceptuales. Se enseña cómo se todo así. Claro, pues se enseña el contenido. En vez de decirle, aquí tienen un mapa conceptual, tienen un lienzo, expliquen, háganlo, preséntenme ustedes. Bueno, y luego las nuevas formas de convivir. Hoy en el siglo XXI es crucial, ya todas las universidades de Estados Unidos este año, el 100% pedían el Facebook para la prueba de entrar a los colegios, va a la universidad. Obvio, ¿qué te dice más en la vida que el perfil de Facebook de alguien? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que haces? ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que posteas? ¿No es cierto? Este tipo de reflexiones tenemos que tenerla hoy en los colegios. No le están a nadie diciendo eso. Todo lo que ponen en internet es un tatuaje que va a quedar para toda la vida. Después van a querer ser alguien importante, un personaje público, y va a estar ahí el video de bullying que hicieron. Entonces, si los colegios tienen que educar, ¿cómo nos educan sobre esto? Es como básico, ¿no es cierto? Bueno, digamos. Y las TICs es como sobre dónde pararse, o sea, es una cosa como obvia, no es enseñar TICs, es como vivimos sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajamos con los profesores, tenemos la tecnología como una herramienta, nada más que una herramienta. Y con esta herramienta trabajamos con los profesores en lo que es el cambio de mentalidad, ¿ya? Que sean reflexivos de su propia práctica. ¿Esto realmente sirve lo que yo estoy haciendo? ¿Está funcionando lo que yo estoy haciendo? Que los profesores se atrevan a tomar riesgo, lo que decía Verónica, que fallen lo antes posible. Nosotros, Leticia nos contaba que tenían el Fail Fast Monday, Fail Forward Friday, que era todo el Friday tenían que experimentar algo y la idea es equivocarse. Porque mientras más te equivocas, quiere decir que experimentaste, quiere decir que vaya a mejorar. Obligatorio en los colegios que trabajaban ella. Entonces, es acostumbrar que los profesores se tienen que equivocar porque tienen que tomar riesgos. Imagínense, eso es ni pensado. El profesor es como, ¿cómo? No se puede equivocar, tiene que saberlo todo, tiene que ser perfecto. Para tener una nueva práctica que sea de aprendizaje colaborativo, grupal, como lo habíamos visto, basado en el constructivismo, o sea, en hacer. Entonces hay que trabajar con los profesores, porque los profesores son de otra época, pero enseñarles así como Prezi. ¿Para qué se te ocurre a ti que sirve Prezi? Tú lo puedes ocupar cualquier profesor. El de matemática, el de lenguaje, el de historia, nosotros, ¡uy, el de historia! Nosotros después le vamos a mostrar un programa rapidito. ¡Uy, esto me sirve para enseñar la guerra del Pacífico! Esto aquí, todos los profesores pueden ocupar, en una clase pueden ocupar Prezi. Y que planifiquen y entiendan, planifiquen su clase y creen, ellos mismos son emprendedores. Ellos crean una unidad pedagógica distinta. Entonces después, obviamente el profe, después de toda la capacitación, va adentro, se cree el mago, pero se vuelve a parar adelante y los alumnos siguen escuchando. La idea es que ellos se paren detrásito y que sean los alumnos los que estén creando en la sala de clase, los que estén haciendo y los que estén aprendiendo. El profesor pasa para atrás, el profesor facilita un proceso de aprendizaje, ya no está adelante. Entonces, si hay algo que quiero que en esta charla se le quede en la cabeza, es esta imagen, de que el conocimiento no se vierte sobre la cabeza de niños y alumnos pasivos, sino que el conocimiento se hace y se construye haciendo. Los niños tienen que hacer trabajo, hacer videojuegos, hacer presentaciones. Salió el reportaje del año pasado, me acuerdo que cuál fue en el Newsweek, cuál fue el profesor que más había subido todos los test scores de Estados Unidos y había sido nada más que un profesor de historia y había ocupado Twitter. Listo, 120 caracteres, todas las clases, los alumnos tenían que poner qué era lo que le había llamado la atención. Con eso
Era sencillo. Había logrado ser el mejor test scores de todo Estados Unidos. Entonces, este profesor es un facilitador y es un emprendedor, porque toma riesgos y hace las clases de una manera. Sí. Ay, sigue. Hay más. Sí. Este profesor es como un ejemplo de un software gratuito, porque hoy estamos hablando de que cualquiera puede tomar cualquier uso de la tecnología y no hay que comprar ni un software. En la escuela de Stanford de Educación yo me reuní con todos y todos me decían, demostraban los estudios, de que el software pedagógico hace más daño que bien. Así que no les vengan a vender software pedagógico. Ocupen las herramientas que existen para su sala de clase. Este es Google SketchUp, una de las herramientas de modelación 3D gratis que tiene Google. Nosotros aquí lo estamos ocupando en los colegios para hacer proyectos y enseñar en matemáticas, en quinto básico, lo que haya, perímetro cuadrado, aro, perímetro, razones, ¿no es cierto? Séptimo básico, se cubre el contenido curricular y después van los niños a crear. Entonces, unos alumnos creaban después del terremoto, lo hicimos mucho, lo que querían que pasara con su comunidad, y aquí están aplicando, ¿no es cierto? Están aplicando los conocimientos. Yo me impresionaba mucho en un colegio que ya es imposible más a veces uno, la profesora no era capaz de entender lo que era una proporción. La casa, esa la piscina, como la piscina, esa no sé cuánto. La profesora no lo entendía, no sabía enseñar, pero no era capaz después de llevarlo a cabo. Pasa. Y este es el otro software que nosotros también ocupamos mucho, que se llama Scratch, y que es un software de programación que aprenden los niños a enseñar a programar la lógica secuencial, que está demostrado que es la base de la matemática y que a todos los alumnos le da mucho mejor después de matemáticas si la conocen. Y esto es un software gratuito creado por el MIT para enseñar programación y que nosotros, aquí un profe lo ocupó en educación financiera, un profe de matemáticas, texto básico, en vez de enseñar el cheque, que es lo que hacen, digo ya, yo lo voy a ocupar para enseñar educación financiera. Tenemos profesores, nosotros trabajamos en la escuela de Nandacoyo, comprensión del medio, salen para afuera, sacan fotos, meten la foto y después muestran los problemas de su comunidad, en el reciclaje, muestran fotos de la basura. Y lo más importante, que a mí lo que más me gusta de este software, ya, aparte de la lógica matemática que hay detrás, que los alumnos la desarrollan, es también que escribir historia. Yo lo que más aprendí en Estados Unidos, el writing. En Chile tenemos que memorizar, y después ahí apenas escribir. Entonces vamos a contar historias. Es una lógica, es un arte de pensar. Pensar se hace escribiendo. Entonces este es un software maravilloso. Bueno, que ahí después se metían en los distintos escenarios, porque este es un videojuego que puede llegar a escenarios muy elevados, que son de videojuegos. Ya que cada escenario entonces llamaban, los alumnos entendían, realmente si yo lo compro en costo, entonces cuánto estoy pagando. Pero claro, lo enseñan en historia, como le decía, me acuerdo, estaba Caupolicán enterrado. Todo lo pueden ocupar los profesores para la disciplina que quieran, ¿ya? Entonces, eso es un poco la idea de que yo les quiero tratar de transmitir, de que existen millones de herramientas que se pueden usar en cualquier disciplina, pero que es obligación hoy para los alumnos, para que se motiven a hablarles en su idioma. Este es un testimonio muy importante. Descubrimos otras tantas y ya los niños están contentos de participar de esto, y eso es lo que más quieren en realidad. Ver la felicidad de los niños, los avances que puedan tener, la motivación, cuando uno los ve contentos y están creando. Bueno, esa es la idea, esperar que todos los directores escolares sean como esto, que valoren y que se pueda terminar diciendo que qué rico ver a los niños contentos, los avances que tienen, porque están contentos y porque están creando. Y esa es la invitación de innovación en educación. Muchas gracias. Ahora invitamos al profesor Ricardo Rosas, académico de la Escuela de Psicología de nuestra universidad, director del CEDETI y doctor en Psicología de la Freie Universität de Alemania. Ya está trabajando en CEDETI en tecnología para personas con capacidades diferentes.
Yo lo paso. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo dirijo un centro en el cual trabajan 35 personas que estamos dedicados a innovación tecnológica para personas con discapacidad. Hacemos cosas en realidad bien entretenidas, por lo menos nosotros lo pasamos muy bien haciendo esas cosas. Y hoy día les voy a presentar muy brevemente dos sistemas que hemos desarrollado en este contexto. Y se los mostramos porque son nuestros últimos sistemas y además porque tratan un problema que es muy relevante, que es el tema del aprendizaje de la lectura en personas sordas, ¿ya? Y además es un sistema que se ganó el año antepasado un premio mundial de educación muy importante, del cual estamos además felices y orgullosos. Entonces, para poner el punto, voy a invitar a Ignacia que va a sacar adelante, porque yo, me da mucha vergüenza reconocerlo, pero yo no sé lengua de señas. Sí, está. Igna, ven para acá. La Ignacia va a decirles en lengua de señas: mi mamá es bonita, ¿ya? Es bonita. Ignacia, perdón, ¿lo puedes repetir, por favor? Ya, fíjense. Es muy interesante cómo se dice mi mamá es bonita, porque vamos a ver ahora cómo se escribe, cómo las personas sordas escriben mi mamá es bonita, ¿ya? Fíjense cómo la escriben. ¿Cómo la escriben? Igual, ¿sí? Igual como escribimos nosotros. ¿Esto, Ignacio, lo puedes decir de nuevo? Bien, muchas gracias, Ignacio. Bueno, usted dirá, ¿qué quiere decir esto con esto? Hay una diferencia esencial en la forma como leemos nosotros y la forma como leen los sordos. Porque los sordos, ustedes me van a conceder, las personas sordas que nacen en una familia sorda y pertenecen a su cultura sorda, su lengua materna es esa lengua, la lengua de señas, ¿ya? Y esas personas no tienen ninguna posibilidad, ninguna, porque son sordas, de acceder al código hablado. Pero sin embargo, el código escrito de las personas sordas está basado en ese otro idioma, en el idioma hablado. Y si ustedes se fijan, ese otro idioma, esa otra lengua, se ha desarrollado tanto a lo largo de la evolución de la especie humana que ha permitido, alrededor de hace 6.000 años atrás, ha permitido que un par de genios descubrieran que se puede representar exactamente eso que está siendo hablado de manera escrita, de manera gráfica. Pero ojo, se representa exactamente lo que se habla. Porque originalmente, hace entre 10 y 7.000 años atrás, antes de estos genios, hubo otros genios que representaron, no cómo se habla, sino que las acciones, algo mucho más parecido a la lengua de señas, ¿ya? Con todo tipo de signos que representaban acciones, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con esa lengua? Esa lengua es muy difícil de desambiguar. ¿Por qué? Porque no tiene una sintaxis unívoca, porque las personas hablantes con lengua hablada, ¿ya? En realidad están diciendo muchas cosas de distintas maneras, o las mismas cosas de distintas maneras, o distintas cosas de la misma manera. ¿Me explico? Entonces es mucho más exacto, más económico, más preciso representar el habla de manera escrita exactamente con una correspondencia fonética. Y fíjense, nosotros tenemos la suerte en castellano, ¿cierto?, de tener una lengua prácticamente 100% transparente. Esto es, se escribe casi exactamente igual a como se habla, con solo 6 excepciones. La H, la G, la Q, la R, la S, la C y la Z. ¿Ya? Y no hay más excepciones. Todo lo demás suena como escribe. Y se escribe como suena. Por lo tanto, el castellano, en otro extremo, en el extremo tenemos el finlandés, ¿no?, que no tiene ni una excepción. El finlandés es 100% transparente, el finlandés es 100% transparente. En el extremo opuesto tenemos el inglés. El inglés es muy opaco, ¿ya? Porque en realidad se escribe de manera muy distinta a cómo se habla, ¿ya? Por eso es que en Estados Unidos hay mucho más disléxicos que en los países que hablan castellano. ¿Por qué? Porque es un enredo aprender a escribir desde la fonología y que además la chupa. Bueno, pero no estamos en los disléxicos, estamos nosotros, ¿ya? Entonces, para los sordos, ustedes estarán concediéndome ya de que en realidad el problema duro de la educación de los sordos es el problema de la lectura. ¿Y por qué? Porque en ausencia de una correspondencia fonológica en su lengua,
ellos tienen que adivinar la correspondencia fonológica de la lengua. Porque cuando Ignacio dice mi mamá es bonita es un i, a, es, o un i, a, ¿cierto? Eso es. Y todos los niños del mundo, en algún punto de su aprendizaje, aprenden de esta manera. ¿Ya? Entonces, cuando una persona carece del referente auditivo para hacer la segmentación de la escritura, el problema de la lectura es que es un problema que es prácticamente imposible de resolver. De hecho, a pesar de que las personas sordas que nacen en familias sordas tienen un desarrollo intelectual perfectamente normal, ¿ya? Evaluado con pruebas de inteligencia estandarizadas, ¿ya? Perfectamente normal, sin embargo tienen normalmente un nivel de lectura o de escritura equivalente a un niño de 8 y 12 años. ¿Ya? Y siempre escriben, cuando ustedes digo una carta de un sordo, siempre necesita este extranjero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque declina mal, usa mal las preposiciones, habla igual que el extranjero, o escribe igual que el extranjero. Ojo, esto incluso en personas de nivel universitario, profesionales de alto estándar, profesores universitarios sordos en la Universidad de Sordos que en Estados Unidos, la Universidad de Carolina. ¿Ya? O sea, ni siquiera ellos logran un nivel de proficiencia 100%. ¿Por qué? Porque es imposible que lo hagan. Porque imagínense cómo van a decodificar el mundo escrito si ese mundo escrito está basado 100% sobre la reproducción fonética. Ok, entonces, el problema es duro. Entonces nosotros empezamos a pensar en cómo ayudar a resolver este problema. Por supuesto, no vamos a estar más románticos de resolver el problema porque este problema no tiene solución 100% efectiva. Entonces pensamos en algún sistema que permitiera que los niños se expusieran de manera sistemática, repetitiva y juguetona, que es la única manera que un niño haga esto, ¿cierto? Que lo haga de manera juguetona y muy repetitiva para que lo repita una y otra vez, de tal forma de que su cerebro compute de manera implícita, ¿ya? Esto es, por mera exposición una y otra y otra y otra vez, compute las regularidades del habla castellano. ¿Y cuáles son esas regularidades? En castellano hay muchas regularidades. Hay muchas letras que jamás van juntas. ¿Ya? Hay palabras que se escriben de una manera, todos los verbos terminan en R. En fin, existe un montón de regularidades que son realmente fáciles de aprender, pero solo se aprenden como uno aprende a hablar. A uno nadie le enseña a hablar. Uno aprende a hablar. La diferencia entre aprendizaje y enseñanza es muy importante, ¿no? Hay cosas que se aprenden solas, esas son las que se aprenden implícitamente, y otras que se aprenden enseñadas, son las que se aprenden explícitamente. ¿Ya? Aquí estamos hablando del aprendizaje implícito. Entonces, ¿cómo enseñar a un niño sordo a leer implícitamente? Hay que obligarlo a jugar con palabras. ¿Y cómo se juegan palabras de una manera en que el niño las pueda soportar? Jugando. Entonces, para eso inventamos nosotros este software, que es un software bastante entretenido, que a los niños les encanta. Ustedes no piensen que mi piloto está siempre tan ordenado. No suele estar mucho más desordenados. Ya, espérense. A ver, espérense, ¿dónde está? Ah, no, lo dije. Ya, aquí está. Es una interfaz muy sencilla, pero atractiva, en que el niño juega con palabras. ¿Y qué hace? Está con un computador normal con teclado estándar, y entonces se presenta una palabra, presiona por ejemplo la tecla F, ya aparece una palabra abajo, la palabra escrita en este caso es aleatoria, pueden aparecer muchas, aparece el objeto dibujado, y aparece una seña que representa ese objeto. ¿Ya? Si aprieto de nuevo la F, me va a aparecer otra palabra con F, familia, ¿ya? Y lo puede, si quiere, lo puede repetir, ya la seña. Y esto, como hay personas que no solo leen señas, sino que lo hacen por el lado de la lectura labial, puede hacer lo mismo por lectura labial. Aprieto la G, aparece la palabra, aparece el objeto de la palabra y una persona vocalizándola, ¿no? Porque muchos sordos lo que hacen, y esto ustedes lo saben, lo que hacen muchos sordos para aprender a leer, o muchos educadores de sordos, en lugar de enseñar por vía exclusiva de lengua de señas, enseñan a leer los labios. Ya que al leer los labios que están haciendo, están decodificando fonéticamente. Ya lo que pasa es que es un aprendizaje muy rudo, ¿no? Es muy rudo para los sordos. Bueno, entonces, lo mismo se puede hacer a través del tecnológico, de esta manera los sordos escriben la palabra, perdón, acá. Tengo que hacerlo acá, aquí, que es de esta manera, ¿no? Las letras representadas manualmente, que en el fondo es un análogo de la lectura labial, solo que mucho más explícita, ya porque las letras tienen una forma en la mano que para el sordo es mucho más fácil de aprender. Entonces cuando se hace
enseñanza de escritura en sordos o de la lengua en sordos, normalmente se hace de las tres maneras, ¿no? Con señas, con labios y con dactilografía. Bueno, este programa es un programa que tiene muchas actividades, yo no se los voy a mostrar, yo quiero poner el punto en cómo una innovación de este tipo puede, realmente una innovación tecnológica, puede cambiar la manera como se aproxima el profesor o el niño o la familia a resolver un problema de aprendizaje. Porque obviamente que el problema rudo de la lectura para los niños sordos es un problema que la manera alternativa de hacerlo es de una manera que es para el niño muy pesada. Y por lo tanto hay que inventar alguna solución en que el niño voluntariamente se exponga a poder hacer la actividad. ¿Cómo lo hacemos? Este programa es 100% cambiable, o sea, ustedes le pueden cambiar todas las señas si quieren. Y entonces, esto se mete en la sala de clases y se mete en la sala de clases con una cámara de video, con un proyector y con el sistema, y se parte grabando a todos los niños del curso. Juan, María, Pedro, ¿ya? Se les graba su seña, todos los niños sordos tienen un nombre, que es normalmente un seudónimo, ¿ya? Que en mi caso es así, por la ceja, por el peinado. Ya, es algo que te caracteriza, ¿ya? Visualmente. Entonces, se graban las señas de todos los niños, el nombre de todos los niños, se incorpora la foto, el nombre y la seña que lo representa en la letra respectiva, ¿ya? Y se hace lo mismo con objetos relevantes culturalmente para los niños. Gente de la escuela, la mascota, gente de su casa, de tal forma que el programa es un programa, y ya no es un programa abstracto, sino un programa absolutamente concreto con palabras reales de la vida real, ¿ya? Y esas palabras tienen una forma de escribirse en castellano. ¿Me están siguiendo? Es 100% intercambiable, entonces este programa realmente se puede cambiar toda la imagen, y de hecho es tan intercambiable que gracias al Banco Interamericano de Desarrollo hicimos un proyecto para hacer estas en versiones primero uruguaya y mexicana, trajimos a los niños para acá con sus padres y profesores, estuvimos 2 semanas y lo pasamos fantástico todos, ¿ya? Y se hicieron las versiones extranjeras y a partir de eso fue que nos ganamos el premio y hoy día este programa, y aquí espero, mi mamá es bonita, este programa hoy día está en todos sus países, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, México, España y Cataluña. ¿Por qué dicen ustedes? Porque las lenguas de señas de todos los países del mundo son diferentes. Suena mucho intuitivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se basan en la lengua hablada. Es otra lengua. Es cierto, son mucho más parecidas entre ellas. ¿Ya? Entre ellas son mucho más parecidas. De hecho, los sordos en poco tiempo ya están comunicándose a un nivel eficiente, cosa que no hacemos con un chino, por ejemplo. Con un sordo chileno con un sordo chino, en poco tiempo ya están hablando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas raíces comunes que se basan en la lengua de señas, es muy onomatopéyica. Es una metáfora, ¿no? Pero en casi todas las lenguas de señas se dice algo parecido a esto, ¿ya? Que es la imagen de un techo. ¿Ya? Amor en todos los países del mundo es algo o arrullante o de corazón, ya tiene cosas, los sentimientos afectivos van acompañados de gestos que son onomatopéyicos. Bueno, entonces, estamos haciendo el esfuerzo de internacionalizarlo y como estamos haciendo de crear las señas y todo, la verdad es que este es un proyecto que se va diseñando de manera realmente muy rápida. Este programa tiene un subproducto. Tiene un subproducto que lo hemos hecho también para todos los idiomas, que es un diccionario de señas hecho por niños y para niños. Es bien importante que los actores de este programa sean niños. No es lo mismo que un adulto les muestre la seña que se han hecho un niño. Es totalmente distinto, ¿ya? Y por eso es que nos hemos esforzado, nosotros insistimos, las versiones nuevas, ojalá que puedan venir a Chile, los niños, con sus profesores y sus maestros, ¿ya? De tal forma que los niños sean los protagonistas de esto. Y la pregunta del millón, que empezamos el 16 y de repente dijimos, ups, hay un problema.
¿cómo encuentran las palabras niños que no saben leer? ¿Cómo encuentran las palabras que buscan niños que no saben leer? Ya, porque todos los diccionarios están alfabetizados, ¿no? Entonces lo que encontramos como solución es que lo tenemos iconizados. Si ustedes se fijan, arriba están las categorías. Entonces hay acciones, hay actividades, hay alimentos, y cada una de esas categorías tiene ahora sí un orden alfabético porque nos interesa que sí los niños aprendan a leer, y por lo tanto ahí los obligamos a buscar. ¿Ya? Esta es una manera de que recorran todo. Entonces aquí en este caso estamos hablando de la categoría oficios, y aquí están todos los, vamos a verlo, por ejemplo, carabinero. Así se dice carabinero. Carabinero además es una palabra muy chilena, ¿no? O sea, en todo el mundo se dice policía, aquí se dice carabinero, ¿ya? Entonces fíjense que es interesante que para los niños sordos eso no es trivial, ¿no? O sea, tienen que aprender específicamente esa palabra, ¿ya? A ver cómo se dice panadero. Bueno, y esto entonces es un programa que está en la web, Dixiseñas, y también se puede ver, y esto ha tenido, la verdad es que, un tremendo impacto. Me gustaría mostrártelo porque la verdad es que estamos bastante orgullosos de eso. Nosotros a ver, por filosofía CDF, todos los productos para personas con discapacidad son 100% verdes, ¿ya? O sea, se bajan gratis de la página web, pedimos un pequeño registro solamente para tener estadística, ¿ya? Y se bajan desde www.cdf.cl. En 2 años, Soña Letras lleva 24.000 descargas, ¿ya? Lo cual es una enormidad en realidad, y Dixiseñas ha recibido más de 29.000 visitas. Como les decía, nos ganamos el premio, el Wise Award, y nosotros, los programas también que hacemos son totalmente modificables, casi todos, ¿no? Y por eso es que la idea de este programa, si alguno de ustedes está interesado en hacer algo con esto, es que nosotros encantados hacemos cosas con gente que quiere hacer cosas con estos programas. Ya, por ejemplo, en casos de que haya alguien que quiera trabajar sobre ellos, simplemente nos piden los materiales que necesitan. ¿Cómo estamos en esto? No estamos bien. Entonces, en realidad no tengo nada más que decir. Como Ricardo se tiene que ir, no va a contestar, vamos a hacer, y hay tiempo, 2 preguntas. Oye, sí, perdón, yo quiero pedir a todos, perdón, disculpas, pero mi hija se gradúa hoy. Y entonces, por eso, Es una pregunta bien básica, pero ¿cómo es el lenguaje de señas en cuanto a idiomas? Porque el carabinero, como que me imagino que cualquier persona podría entender lo que es un carabinero, sí, no, con esa... En todos los países del mundo la lengua de señas es diferente. Incluso es muy interesante porque hay 2 escuelas de lengua de señas, la francesa y la norteamericana, ¿ya? Y entonces los países, la similitud de lengua de señas depende más de qué escuelas son a que de qué país son. Por ejemplo, la argentina y la chilena son más diferentes que la... ¿Estoy en lo correcto? Es más diferente la argentina y la chilena que la chilena con la norteamericana. Porque provienen de matrices diferentes, ¿ya? Entonces es muy interesante, pero no tiene nada que ver con la lengua de hablar. Nada. Es súper interesante. Es otra cultura. Por eso es que cuando nosotros dicen somos una subcultura, tienen toda razón. Es una subcultura. Y el problema es que es una subcultura ágrafa, o sea, no sin escritura. ¿Ya? Entonces es una subcultura ágrafa, lo cual tiene tremendos problemas culturales porque no hay transmisión cultural en su propia lengua, de una manera sin tecnología. Y ahora con tecnología sí es posible. Y por eso que la tecnología para nosotros es tan importante. ¿Ya? Bueno, eso. Muchas gracias. Yo quería saber tu formación profesional de psicólogo. Sí. Y cuando tú estudiabas psicología, ¿habías pensado alguna vez que ibas a derivar? Estoy pensando un poco en la importancia que tiene la innovación, también desde lo que uno piensa en estudiar. Sí. Yo soy profesora aquí de la Católica, y lo que finalmente uno termina haciendo, y lo importante es que desde una formación académica, la flexibilidad que uno tiene que dar al alumno
para que se dé cuenta que desde una formación uno puede terminar en otro punto. Entonces, si te sabes cómo para ti llegó el mundo del mundo de la discapacidad, de la parte de la tecnología, a un psicólogo que tal vez entró a psicología para hacer psicoanálisis o psicología educacional. Mira, te agradezco mucho la pregunta porque tiene que ver con los relatos que hablamos ya no. Es bien interesante la pregunta. Bueno, no les voy a contar mi vida si no se asusten, ¿ya? Pero sí. Pero sí, una cosa muy pequeña. Yo, en realidad, toda mi formación, yo desde que entré a la universidad quería estudiar la inteligencia y el pensamiento humano, ¿ya? Y eso desde que entré, hasta que salí, se me doctoré en Alemania en inteligencia, me interesa el desarrollo del pensamiento, ese es mi tema. Y de repente descubrí una frase de Piaget, que está haciendo doctorado en Alemania, que me está marcando ocupado. Jean Piaget, el famoso, el grande, en uno de sus libros, Biología del Conocimiento, dice la siguiente frase: es muy difícil que un niño ciego llegue a tener una inteligencia normal, porque no va a poder nunca integrar el sensor motor. ¿Ya? Y a mí esa frase me violentó de una manera, y esto es cierto. No es cierto, obviamente tenía amigos ciegos muy buenos con este, totalmente normal, y ahí empezó. Y ahí descubrí que en realidad la discapacidad está justamente, es lo más importante para demostrar cuán equivocadas están las teorías psicológicas respecto a la normalidad. En la discapacidad uno ve la equivocación, y por eso que me encuentro súper fascinante. Eso es. ¿Ya? Bueno.